Exacto, la desviación lateral de la columna vertebral en un plano coronal, ¿no? Además, debe estar asociada a lo que es rotación de cuerpos vertebrales y una medición de ángulo de Cobb mayor a 10 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la escoliosis? Vamos a encontrar una lateroflexión del tronco, la lateroflexión del tronco, ¿no? Con lo que es lateroflexión de la caja torácica, la rotación de los cuerpos vertebrales, por tanto un dorso plano. En cuanto a la epidemiología, se dice que un 80% de estas va a ser de causa desconocida, causa idiopática, y un 20% es secundaria a alguna patología, ¿no? En un 3% de las escoliosis se tiene que tienen más de 10 grados. Generalmente es más frecuente, bueno, se presenta en varones y mujeres, pero la curva de progresión tiene mayor riesgo en mujeres. Tenemos que al momento del diagnóstico en consulta, en un 23% aproximadamente vienen por dolor. En cuanto a su clasificación, ¿qué es lo que vamos a tener? Hay varios tipos de clasificación. Dentro de estas nos interesa la cronológica y la angular, que nos van a dar lo que es el pronóstico para el tratamiento de estas alteraciones. Entonces tenemos dentro de la cronológica la infantil, la juvenil, la adolescente y la del adulto. En la infantil se llega a resolver de forma espontánea. El riesgo está en la juvenil y en la del adolescente. Y la secundaria puede ser por trastornos, se va a dar por trastornos, ya sea por alteración de las vértebras, puede ser presentación de vértebras en cuña, puede haber formas miopáticas en las cuales se presenta la distrofia muscular, en problemas traumáticos, en la presentación de tumores óseos. En la clasificación angular, esta también nos interesa porque esta nos va a ayudar a dar el tratamiento y de acuerdo a esta vamos a tener el pronóstico. Un ángulo de Cobb de 11 a 20 grados se clasifica como leve. Un ángulo de Cobb de 21 a 35 como moderada severa de 36 a 40, severa de 41 a 50, severa muy severa de 50 a 55 y muy severa de 56, medio complicado, ¿no? Pero más adelante lo vamos a tomar cómo es que nosotros lo manejamos. En cuanto a la clasificación topográfica, vamos a tener, de acuerdo a la ubicación de donde se localiza el ángulo, ya sea a nivel cervical, torácica, cérvico-torácica, torácica, tóraco-lumbar o lumbar. Entonces, han visto cómo es la escoliosis estructurada y cómo es la escoliosis no estructurada en las prácticas. Algunos grupos ya lo han ido viendo. Vamos a tener que la escoliosis no estructurada se la conoce como actitud escoliótica. A este tipo de escoliosis, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Esta curva, cuando nosotros corregimos al paciente, lo ponemos recto al paciente, la curva desaparece. Realizamos la maniobra de Adams, que ya la hemos visto también en las prácticas. La columna se alinea, ya no llega a presentar lo que es el test de Adams positivo. No aparece la jiba, que normalmente aparece en una estructurada. A diferencia de la estructurada, acá tenemos la presencia de la jiba, ¿no? Y además correlacionar con el ángulo de Cobb, que es mayor a 10 grados. Maniobra de Adams, para aquellas personas que todavía no la hayan visto, pedimos al paciente que se coloque realizando una flexión de columna. Sería positivo cuando vemos la aparición o la formación de la jiba.
la dismetría de miembros inferiores nos puede dar una escoliosis. Si tenemos una alteración en la medida de los miembros inferiores, la columna lateral termina lateralizando, la curva termina lateralizando hacia el lado de la pierna más corta. ¿En qué casos vamos a corregir esta dismetría? ¿A partir de cuánto? A partir del centímetro, ¿ya? Normalmente somos asimétricos, menos de 1 centímetro no corregimos, por encima del centímetro le vamos a poner un alza al paciente. Entonces, en la historia clínica, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener en cuenta la edad del inicio. Cuanto más temprana se diagnostica la escoliosis, el riesgo de la progresión va a ser mayor. Esta es pregunta de examen, chicos. La primera menarca o la menarquia nos va a dar también un pronóstico en cuanto al tratamiento, ya que la mujer deja de crecer o ya el crecimiento es mínimo a partir de esta, ¿no? La presencia de dolor, vamos a tener en cuenta si hay síntomas neurológicos. Generalmente el paciente viene a consulta o la mamá porque hay una asimetría en los hombros, ¿no? Y el paciente ya percibe que un hombro lo tiene más caído que el otro y es el motivo de la consulta. Si hay antecedentes familiares también nos importa. A la exploración física, al examen físico vamos a tener en cuenta la talla, la exploración de la marcha es muy importante, ya que si hay claudicación puede deberse a la dismetría, la exploración neurológica, la valoración del desarrollo puberal, la simetría y asimetría de hombros y crestas ilíacas, ángulo de talle y la prueba de Adams. Entonces, observamos acá si hay simetría de hombros, de los ángulos de la escápula, si el test de Adams es positivo, hay un signo, el signo de Pitres, en el cual colocamos una plomada desde la cervical 7, que es la más prominente, y dejamos que caiga. Esta debe coincidir con la línea interglútea. Si esta se aleja, ya nos da el indicativo de la escoliosis, ¿no? Y medir lo que es la longitud de los miembros inferiores. ¿Cómo es que se mide la longitud? Vamos a tomar en cuenta la cresta ilíaca anterosuperior y medimos hacia el mareolo interno. Acá tenemos claramente lo que es la escoliosis estructurada con la presencia de la jiba. Al realizar la maniobra de Adams, siempre el examinador tiene que colocarse frente al paciente para notar este desnivel. La evaluación con el escoliómetro. Hay muchos estudios que reportan que un ángulo mayor a 5 grados ya nos puede ser indicativo de una escoliosis estructurada. Incluso hay estudios que dan ángulo de 7 y este va a corresponder a un ángulo de Cox mayor a 20. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Pedimos radiografía a todos los niños, adolescentes que vemos? ¿En qué casos pediríamos la radiografía? Teniendo en cuenta el riesgo de radiación. Cuando hay sospecha de una escoliosis estructurada. Entonces, si tenemos un test de Adams positivo, tenemos una medición con el escoliómetro mayor a 5 grados, entonces vamos a pedir la radiografía, ¿no? También pregunta de examen. Una vez que pedimos la radiografía, pedimos la radiografía, vamos a pedir una AP y una de perfil. El paciente tiene que estar de preferencia de pie para que no haya falsos positivos ahí. Y vamos a tomar en cuenta la primera vértebra de la curva y trazamos una línea.
igual, el borde inferior de la última vértebra de la curva, trazamos esta y prolongamos 2 perpendiculares para obtener el ángulo de Cobb. Esta medición de ángulo de Cobb nos va a servir para realizar el tratamiento. Entonces, para que podamos manejar este tratamiento de acuerdo a las curvaturas, vamos a tomar la clasificación que era tan complicada como leve, moderada y severa. Vamos a considerar de 11 a 20 la curva leve, de 20 a 40 la moderada y la severa de 50 para el tratamiento, ¿ya? Además vamos a tomar en cuenta lo que es el grado de osificación mediante el signo de Richter, que lo vamos a ver más adelante. Además de la lateralización de la columna vertebral, vamos a tener lo que es la rotación de los cuerpos vertebrales por medio de la evaluación del método de Nash-Moe y el método de Cobb. Acá vamos a observar en qué lugar se va ubicando la apófisis espinosa. Al rotar, obviamente va saliendo del recuadro de la vértebra, ¿no? Determinamos entonces el grado de madurez esquelética para dar el tratamiento. Cuanto más inmaduro, mientras menos porcentaje, más inmaduro, ¿verdad? Entonces, el tratamiento tiene que ser temprano, en caso de la detección precoz. ¿Pedirían una tomografía para una escoliosis? No, ¿verdad? ¿En qué caso se va a pedir la tomografía? Solamente en caso de que esta escoliosis sea muy dolorosa o haya alguna alteración, ya sea en la vértebra o presencia de tumores. Y si este paciente va a ir a cirugía. La resonancia magnética, ¿en qué casos la pediríamos? La vamos a pedir pues para ver si hay alguna alteración en la parte, en la caja torácica. Si es que hay alteración, si la curva es hacia el lado izquierdo, si hay compromiso en lo que son pulmones y corazón, ¿ya? Nuestro tratamiento va a ir básicamente a detener la progresión de la curva, ya que esta puede producir alteraciones incluso psicológicas, ¿no? Aparte de ello, va a limitar esa progresión de la curva para evitar problemas de dolor o problemas respiratorios. Y bueno, estética, que ya es el último lugar, lo último, es lo último que pensamos para realizar un tratamiento. Tenemos entonces el riesgo para el tratamiento tenemos los factores de riesgo. Cuanto menor edad, mayor progresión. ¿Por qué será importante el sexo masculino? Porque el varón, ¿hasta qué edad crece? Se prolonga más el crecimiento, ¿no? Hasta los 18 años. En cambio, la mujer llega a la menarquia y ahí queda. Entonces, vamos a tomar en cuenta a los pacientes que tienen, varones que tienen escoliosis también. La terapia física, ¿para qué utilizamos la terapia física? El ejercicio. Muchas veces dicen que el ejercicio no sirve, pero tanto para el tratamiento y la evolución de este tratamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es concientizar al paciente. Vamos a trabajar en lo que es la reeducación postural global. Si el paciente no es consciente de la desviación que tiene, pues no vamos a lograr un efecto terapéutico adecuado. Entonces, básico, evitar dolor, mejorar la postura. Vamos a trabajar también con los ejercicios de CLAP, que nos va a ayudar sobre todo en un fortalecimiento muscular del lado de la curvatura que está más debilitado. El uso de los corsés. ¿En qué caso utilizamos los corsés? En una curvatura de ángulo de Cobb de 10 a 20 grados, ¿vamos a utilizar corsé? No, a menos que la progresión sea muy rápida.
en un ángulo de 10 a 20 grados, principalmente vamos a utilizar el ejercicio. En un ángulo de COP de 21 a más, que es un ángulo ya calificado como moderado, vamos a utilizar un corsé rígido por lo menos 23 horas al día, incluida la noche. Y se debe realizar lo que es las radiografías para controles, una de control antes, cuando hemos colocado el corsé y tengamos la necesidad de comprobar si es que se está llevando a cabo los puntos de presión en las zonas adecuadas. Y se mantiene este corsé hasta el tiempo en que concluya la osificación, ¿no? El signo de Risser, hasta que se complete la osificación. En las escoliosis severas, ¿cómo va a ser el tratamiento? Lo mandamos al traumatólogo, porque estos casos ya son quirúrgicos, pero hay algunas situaciones en las cuales quizás el paciente no puede operarse. Entonces, nuestra opción son los corsés rígidos, también a tiempo completo. Acá tenemos un corsé, el corsé de Boston, que lo utilizamos en las curvaturas bajas. Tenemos un corsé de Milwaukee para curvaturas altas. Tenemos el arnés de Calibis para el uso en algunos casos de escoliosis en infantes. ¿Cuándo y cómo retiramos el corsé? Esta retirada va a ser progresiva. En 6 a 9 meses aproximadamente se va disminuyendo el tiempo de uso, incluido en las noches, se va alternando noches de uso y noches que no. Lo mantenemos hasta la madurez ósea y lo vamos a llevar durante la actividad física o la terapia física. El control médico se va a realizar cuando hay un alto riesgo cada 3 meses y cuando hay un bajo riesgo de repente a los 6 meses o al año, tomando en cuenta todos los factores de riesgo que tiene el paciente. Esta es una pregunta muy frecuente de los padres. ¿Mi hijo debe realizar deporte en el colegio si tiene escoliosis? ¿Qué le dirían ustedes? El ejercicio es importante, ¿ya? Entonces, como hobby o como una práctica que no es muy continua, puede hacer el deporte, y más si es la natación. La natación nos va a ayudar a corregir, a fortalecer la musculatura que está más débil. Pero se debe tener precaución en los deportes de contacto o los de alta velocidad y en actividades competitivas que podrían acelerar el riesgo de progresión de la curva. Esto en cuanto a escoliosis. Otro trastorno postural muy importante, otros trastornos posturales son las deformidades torsionales y las deformidades angulares que se dan en los miembros inferiores. Dentro de las deformidades torsionales en los miembros inferiores está la anteversión femoral. Acá vamos a ver que en esta imagen ambas rodillas se miran, ¿verdad? Entonces la alineación de los huesos no es la adecuada. Por tanto, la mamá viene a consulta indicándonos que el niño mete los pies en una marcha torpe y se cae al caminar. Entonces, cuando la mamá se da cuenta de esto, cuando el niño empieza a caminar o empieza a hacer la deambulación más independiente, generalmente 4 años, 3, 4 años. Lo bonito de esto es que tiene resolución espontánea a los 7 años. En la mayoría de niños hay algunos casos que pueden persistir. Vamos a ver el tratamiento para ello más adelante. Entonces, tenemos que esta rotación del fémur se va a alinear con el crecimiento.
generalmente hay una rotación interna en la cual las rodillas se van a ir viendo, ¿no?, en la clínica. La medición del ángulo de este es mayor a 20 grados. La etiología, herencia autosómica dominante, se puede dar por la alineación fetal persistente, por la postura en la que ha estado el feto, por posturas que adoptan los niños, por ejemplo, sentarse con las piernas en W o dormir boca abajo, que es una práctica frecuente en los niños, en pacientes que tienen hipotonía o hipertonía, en pacientes que tienen la hiperlaxitud articular, afecciones metabólicas y en alteraciones de las epífisis. Para esta deformidad, lo que vamos a tomar en cuenta son 6 parámetros: el ángulo de progresión, la rotación media y externa, el ángulo muslo-pedio, el ángulo del eje transmalleolar y la configuración de los pies. Entonces, el ángulo de progresión, ¿cómo es que lo vamos a medir? Vamos a medirlo entre la línea longitudinal del pie o de la marcha y el ángulo de progresión del pie. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que normalmente camina un niño? Metiendo la punta de los pies. Entonces vamos a hacer la medición de esto. Normalmente está en 10 grados positivo. Caminamos con una ligera apertura. En los niños tiende a hacerse negativa y se considera leve en menos 15 grados a menos 20 y una severa ya en mayor a 30 grados. Para ver la rotación de la cadera, ya saben, colocamos al paciente de cúbito supino y vamos a aperturar las caderas. La rotación interna y la rotación externa. Esta no debe ser mayor a 60 grados, ¿ya? Tenemos el ángulo entre el muslo y pies, ángulo muslo-pedio. Se va a trazar una línea que sigue el eje femoral y otra línea que sigue el pie, alineándolos. Este ángulo tiene que estar en 10 grados aproximadamente, pero si hay una anteversión femoral, tiende a ser negativo. El eje transmalleolar, se traza la línea entre los malleolos y la del eje femoral. Entonces, esta debe mantenerse en 20 grados. En la clínica, ¿qué es lo que vamos a tener? Ya dijimos, las rótulas se miran, las rodillas se miran entre sí. Esta es la peor postura para sentar un niño. Observamos al niño que juega y adopta esta postura. Esto es más frecuente en mujeres. Para el diagnóstico, ¿qué vamos a pedir? Una radiografía AP de pelvis y vamos a realizar la medición de este ángulo, que es trazando una línea longitudinal del fémur y una línea longitudinal del cuello. Este valor no debe ser más de 15. Entonces, hemos dicho que se corrigen en la edad de 7 a 8 años, pero se debe llevar una exploración semestral, especialmente si el paciente tiene los signos de la hiperlaxitud. La terapia física principalmente es para mejorar lo que es el ángulo de progresión. Las recomendaciones que vamos a dar a la madre, entonces: evitar mantener las posturas que tenía en el útero. La alineación debe ser correcta al dormir. En los infantes, evitar la postura en W. Si se fijan, todos los niños adoptan esta postura al dormir. La ideal sería esta de acá, con las piernas cruzadas. Esto ayudaría a alinear esa rotación que tenemos. En cuanto al tratamiento con ayudas ortéticas, esto es controversial.
¿Por qué? Antes se usaba mucho lo que es el twister mecánico, el twister elástico. Actualmente hay algunas escuelas que las han dejado de usar. Nosotros todavía la estamos manteniendo porque, bueno, nos dan buenos resultados, pero hay varios estudios que dicen que tanto el zapato ortopédico como los twister ya están quedando en el pasado. Pero lo que sí es importante es el fortalecimiento muscular, trabajar sobre todo con natación en los niños laxos, ¿no? En niños menores de 3 años se han venido trabajando con los twister elásticos, en los mayores de 3 años los metálicos, y en los infantes utilizaban esta férula. De repente la han visto en alguna parte de vuestras rotaciones, la férula de Dennis Brown. Entonces, ¿en qué caso el tratamiento es quirúrgico? En un niño que ya ha pasado los 8 años y persiste esta alteración en las piernas, y además esta no le ayuda en una adecuada marcha, no es funcional el paciente. La torsión tibial interna. Acá también se produce una rotación sobre el eje de la tibia, por tanto, acá quienes se miran son los pies. El niño va a caminar con los pies metidos, ¿no? Entonces, la mamá acude a consulta. ¿Por qué? Porque los pies se miran y el niño gasta más el zapato por un lado. Los factores de riesgo: una madre pequeña, ¿no? Un útero pequeño, mi caso. Las malas posiciones. Entonces, tenemos la medición acá también vamos a pedir la medición, o vamos a evaluar la medición del ángulo muslo-pedio. Generalmente, bueno, al nacimiento siempre va a ser positivo por la postura que tuvo el niño dentro del útero, ¿no? Y después va mejorando. Ángulo muslo-pedio mayor a -5, ángulo de progresión negativo, signo de la plomada positivo. Todo eso nos lleva al diagnóstico. Vamos a pedir igual la radiografía, y en este caso lo que vamos a evaluar va a ser los malleolos, la posición de los malleolos. Se va a indicar entonces evitar dormir boca abajo en los niños, evitar sentarse apoyado en las rodillas o sobre las piernas, y se indica al niño caminar con las puntas para afuera, ¿ya? La marcha de Charlie Chaplin, si es que alguna vez escucharon, que ya no creo, ¿no? Y en algunos casos, bueno, se sigue utilizando lo que es el uso de los twister. La terapia va a mejorar lo que es la fuerza muscular, las reacciones de equilibrio, porque este niño se cae demasiado. En casos muy rebeldes utilizaremos lo que son los twister, y pasados los 8 años el tratamiento también es quirúrgico. Las deformidades angulares, el genu varo y el genu valgo. Entonces, ¿hasta qué edad es fisiológico el genu varo? Los niños caminan, han visto que les ponen el pañalito y caminan arqueados, ¿verdad? Esto se da hasta los 2 años, eso es fisiológico. Pasado este tiempo ya es patológico. El genu valgo, las rodillitas se frotan entre sí. Esto es fisiológico hasta los 5 años. Entonces, el recién nacido tenemos que estar en varo, y después esta condición va mejorando, va cambiando, pero hay algunas situaciones en las que persisten. Entonces, acá tenemos un genu varo, las rodillas en paréntesis. Este puede ser fisiológico o puede ser patológico, como por ejemplo en la enfermedad de Bloom.
La separación de los cóndilos generalmente es mayor a 6. Generalmente es bilateral en los casos fisiológicos. Se va a dar normal en la lactancia y la marcha lleva una marcha basculante, ¿no? Es importante también conocer los antecedentes familiares. Si papá, mamá tuvo, obviamente que el hijo va a tener. Las pruebas diagnósticas vamos a hacerlas en radiografías panorámicas. Hay que observar la presencia de alteraciones en la cortical y en las epífisis, ¿no? Vamos a hacer la medición del ángulo femorotibial. El valor normal tiene que darnos hasta 15 grados. Vamos a hacer otra valoración, es medir el ángulo metáfiso-diafisario. En este vamos a trazar una línea longitudinal en la tibia y en la epífisis, y trazamos una línea tomando en cuenta el cartílago de crecimiento, ¿no? Este tiene que ser menor de 11 grados. Entonces, tenemos el gen uvaropatológico. Este va a ser en niños mayores de 2 años. Tenemos que tiene una distancia de más de 6 centímetros intercóndilos. En este caso no hay una corrección espontánea. El aumento del ángulo va a ser progresivo. En el caso de la enfermedad de Bloom hay dos tipos de presentación. Se va a dar una en etapa infantil y otra en la etapa juvenil. En la etapa infantil vamos a tener que generalmente es bilateral, mientras que en la etapa ya juvenil en su mayor parte es unilateral y presenta además dolor. Para el tratamiento, en este caso vamos a utilizar las férulas rodilla-pie, y en pacientes que tienden a la obesidad, que es una de las causas por las que se produce, vamos a utilizar un ortético que venga desde la cadera, rodilla hasta el tobillo. Otra alteración angular es el gen uvalgo. Este, como ya hemos dicho, es fisiológico hasta los 5 años, ¿no? En este caso vamos a medir la distancia de los maleolos para ver la gravedad de esta. Normalmente tiene que ser una distancia menor a 2.5. Cuando ya va en creciente vienen los problemas. Entonces, después de los 5 años no hay una resolución espontánea. Todavía podemos dar plazo con terapia física, y a partir de los 8, 9 hasta los 10 años, ¿qué es lo que vamos a hacer? Referir al traumatólogo, porque el tratamiento ya es quirúrgico. ¿Qué es lo que van a hacer en traumatología? Van a colocar unas grapas o van a hacer una cirugía ya con osteotomía. Tenemos entonces otra de las alteraciones posturales, el pie plano. Entonces, el pie plano. Este problema generalmente viene de papás también. Ya el pie plano no lo vamos a poder cambiar con absolutamente nada, porque la mayoría viene a colocación de zapatos, en la consulta que quieren su zapatito ortopédico, porque pues quieren formar un arco en la planta del pie del niño, pero eso es mentira. Entonces, vamos a definir el pie plano como una depresión del ángulo longitudinal interno o medial,
que va acompañado de un valgo en el calcáneo, ¿no? La mayoría tiende a gastar más el calzado en esta zona. Entonces, es una de las cosas que podemos observar para dar el diagnóstico de pie plano. Generalmente la mamá dice, me arruina los zapatos de un lado. Como ya hemos dicho, la causa es genética. Puede deberse también a que hay presencia de sinostosis óseas a nivel del calcáneo con el astrágalo, que es lo más frecuente, o sinostosis del calcáneo con el escafoides. Puede deberse a malformaciones congénitas, en el caso del astrágalo vertical, o presencia de escafoides supernumerarios. Puede darse por secuelas traumáticas o por problemas neurológicos también, o en enfermedades óseas. La hiperlaxitud es una de las causas también importantes en la presencia de pie plano. En la disfunción del tibial posterior, ¿quién da la forma del arco? Es el tibial posterior. Si este está debilitado o está alterado, tiende a caer este arco longitudinal. La retracción del tendón de Aquiles, en casos de poliomielitis, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Disminución de la altura de la bóveda, el valgo del talón, y a nivel del retropié hay un desplazamiento del astrágalo sobre el calcáneo. Esos ya son casos muy severos. A la evaluación, vamos a tener la evaluación en un podoscopio, que es, ¿han visto lo que son los podoscopios, no? Son unas láminas de vidrio y debajo tienen un espejo donde se refleja el pie del paciente. Entonces vamos a ver que la parte del medio tiene que representar la mitad de la cabeza de los metatarsianos. En algunos casos esto en el pie plano no se nota el arco, y en el pie cabo se nota una mínima parte media. Vamos a pedir una placa radiográfica para medir lo que es el ángulo de Costa-Bartani. Entonces, ¿cómo es que vamos a realizar esta medición? Vamos a tomar en cuenta la parte más baja del calcáneo, la parte más baja del astrágalo y la parte más baja de la cabeza del primer metatarsiano. Unimos estos puntos y este tiene que estar entre 120 y 130 grados. Por encima de 130 grados ya es un pie plano, y por debajo lo opuesto, el pie cabo. Acá tenemos una radiografía con un pie plano. Acá tenemos 143 grados en esta medición. Entonces, el tratamiento: nunca hacer la contención con botas rígidas que inmovilicen el tobillo, ¿ya? También las escuelas actuales en rehabilitación y traumatología indican que ya no se debe usar el zapato ortopédico. El zapato más recomendado es el que tiene el zapato flexible, de punta ancha, para que los dedos se puedan mover libremente, y el talón, podríamos ponerle un contrafuerte en el talón para mejorar lo que es el calcáneo en valgo. Y el uso de las plantillas, nunca antes de los 4 años. Estas se deben confeccionar con moldes que formen la bóveda, no que formen, que alineen la bóveda plantar. El diagnóstico de pie plano se va a dar por encima de los 2 años, no antes. Listo. Terminamos la clase. Muchas gracias.